Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad es que este foro ha sido algo de verdad muy enriquecedor para mí. Yo les cuento también un poquito sobre mí tal como pues lo hizo Elisa, que fue una conferencia espectacular. La verdad, yo en general, como que a lo largo de mi vida nunca he hecho mucha conciencia sobre la diferencia de género. A mí pues las diferencias como que me van como que él es querido, o ella es querida, o ella es muy inteligente, o él es muy inteligente, pero son temas como más de personalidad y más que de género. Pero resulta que cuando tuve hijos, empecé a hacer conciencia de géneros. La primera vez, bueno, la historia también de mi vida es que yo me crié en una casa donde éramos 3 mujeres iguales, en un colegio donde pues yo estuve en el liceo francés, que éramos niños y niñas y jugábamos a la par. Entonces como que a mí el tema de género no me llamaba pues mucho la atención, como que no era muy consciente. Cuando tuve mi primer bebé, hubo una cosa que a mí me quedó en la cabeza y era, yo me fui a tomar un café con unas amigas y yo me sentía como medio mal. Yo decía, ay, Dios mío, estoy dejando mi bebé, y me da como un carguito de conciencia. Y mi esposo también un día se fue a tomar un café o una cerveza con unos amigos y no le dio cargo de conciencia. Y yo le decía, este berraco, ¿por qué no le da cargo de conciencia? Y a mí sí. Y como que me dio rabia. Después con mi bebé estaba leyendo y empecé a sentir como esa rabiecita, como que había unas diferencias en la postura que yo tenía ante mi hijo y ante mi crianza y la postura que tenía Mauricio. Y un día, y estaba llenándome como un poquito de rabiecita, y un día estaba leyendo esos cuentos de Baby Einstein, no sé, algunas que son mamás, y entonces empiezo a leer, y eran de esos suavecitos que la ballenita suavecita, el osito, y entonces era la ballena y el vallenato, la leona y el león. Y dije, claro, ahora entiendo, con razón, es como un tema también animal, y por eso es que yo estoy sintiendo este cargo de conciencia, como esta rabiecita y este cargo de conciencia, y empecé a hacer esa conciencia de género, y empecé como a no juzgar a mi esposo de por qué él no aproximaba las cosas, particularmente la crianza, como yo. Entonces esa fue mi primera conciencia de género. Ahora, obviamente, en esta charla, entonces a mí me dicen, oiga, tiene que aproximar las finanzas desde un punto de vista de género. Y yo, interesante. Y entonces empecé a investigar pues para hacer la charla, y pues obviamente, digamos, dentro de mi profesión, pues básicamente hay una cosa, pues digamos una premisa o un estilo de aproximación a las finanzas que se llaman las finanzas del comportamiento. Y es algo que pues está muy de moda, y todos tenemos que ver, todos tenemos algo que estudiar y aprender de las finanzas del comportamiento. Entonces, para hacer esta charla, pues obviamente utilicé esa metodología de finanzas del comportamiento y empecé a encontrar información muy interesante que te aproximaba a las finanzas desde un punto de vista de género, y no, digamos, por ejemplo, desde un punto de vista de ciclo de vida o desde un punto de vista digamos, de edad, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que lo primero que hice, bueno, vamos a buscar hechos estilizados que nos expliquen cómo es el comportamiento de las mujeres frente al dinero, frente a las finanzas. Entonces, bueno, el primer hecho estilizado y la realidad es que la verdad, el mundo de las finanzas es un mundo un poco más masculino. La verdad, la mayoría de gestores de portafolio son hombres en el mundo, y esto lo dicen las estadísticas. Y digamos, en mi día a día de trabajo, tal vez yo he tenido la fortuna de tener como espacios de trabajo donde hay mucha diversidad de género, pero en el mundo hay más hombres gestores de portafolio. El 84% de las personas que están certificadas para dar consejos financieros son hombres. Eso es una estadística real, es un hecho estilizado. Sin embargo, también es un hecho estilizado en los diferentes análisis que se ha hecho, es que las mujeres tienen un mejor performance, unos mejores resultados a la hora de administrar portafolios. Oiga, qué raro, hay más hombres, pero cuando uno coge una muestra, los resultados de las gestoras de portafolio
son mejores. Entonces, aquí empecé a investigar y encontré un estudio que se hizo en una plataforma de Barclays, que es una plataforma de negociación bastante concurrida, y básicamente lo que hicieron estos analistas es mirar cuál es el resultado de las mujeres y cuál es el resultado de los hombres, y encontraron que las mujeres tenían un performance de 1.94% por encima del FTSE, que es el índice de accionarios de Estados Unidos, de Inglaterra, y los hombres solamente superaban este índice en 0.4. ¡Uy, qué raro! Ustedes me dicen, no, pues 1.9 versus 0.4, pucha, pero pues no luce tan grande cuando es porcentual, pero cuando hablamos de plata, si una mujer hubiera invertido esa plata, digamos, hablemos de 100 libras o $100, en 20 años esa mujer hubiera tenido $28,000. El hombre con ese performance hubiera tenido 18,000. Eso es una cantidad de plata. Bueno, y entonces el estudio te dice qué es lo que hacen diferente las mujeres. ¿Por qué tienen ese mejor performance? Entonces, ahí derivaron las conclusiones y empezaron a aparecer esas diferencias de comportamiento que en cierta forma obedecen al género. Lo primero que se descubrió es que en términos generales las diferencias radican en el número de transacciones que hacen las mujeres, el plazo de la inversión y el tipo de activo que escogen. La primera, número de transacciones. ¿Cuál es la diferencia? Resulta que en promedio los hombres transaban en un año entre 14 y 15 veces. Las mujeres transaban entre 8 y 9 veces. Bueno, hasta ahí, digamos, no hay mucha diferencia. Pero lo que sí se descubrió es que los hombres actuaban más por noticias, más emocionales. ¡Pum! Rechazaron el Brexit. Actuó ahí. De golpe las mujeres no actuaban ante noticias de corto plazo. Primera conclusión, número de transacciones. Segundo, el tipo de activos que escogen. Resulta que los hombres, este estudio, digamos, además que lo hizo la Universidad de Warwick, básicamente dijeron, miren, los hombres miran mucho el tema del precio justo. Si una acción está por debajo sustancialmente de su precio justo, la compro. No me importa si de golpe es una acción de mucho riesgo, porque yo creo que ahí hay valor. En general, las mujeres traders no les importa si la mujer está, si el activo está muy por debajo de su precio justo. Lo que le importa es que la acción o el activo tenga un buen track record. Es decir, si yo voy a comprar la acción de una empresa, que sea una empresa sólida, que me dé confianza, así esté muy cerquita a su valor justo. Entonces, esa fue la segunda conclusión. Y la última es el plazo. Resulta que en ese análisis se descubrió que las mujeres tenían el activo durante más tiempo. Los hombres, al ser un poco más especulativos, rotaban las posiciones más rápidas. Entonces, pues la conclusión es que esas tres diferencias hacían que las mujeres tuvieran un mejor performance. Posteriormente, en términos de estabilidad, también se descubrió que las mujeres tienen mayor estabilidad en los retornos que obtienen ajustados por riesgo. Ya acá les estoy hablando, ¿qué está hablando esta vieja? Básicamente es que las mujeres, la variabilidad, si yo soy una gestora de portafolio y mi retorno promedio es 7, a lo largo de mi historia de gestión yo me mantengo en el 7, 7.5, 7.8, pero los hombres tienen rachas, más rachas. Pueden tener rentabilidades del 12, pueden tener rentabilidades del 5, pueden tener rentabilidades del 2, pueden tener rentabilidades del 25%. Entonces, aquí el mensaje es que la variabilidad de los retornos del género femenino frente a los retornos del género masculino es menor.
Y si tú los ajustas por riesgo, que es básicamente, le metes ahí el componente de cuánto varía y cuánto riesgo le pone, pues aún peor. Ahora, esto en términos de gestores de portafolio profesionales, de gente que trabaja en eso, pero en las personas que posiblemente no trabajamos en eso, también. Entonces, encontramos un paper que había hecho una entidad financiera en Estados Unidos que se llama Wells Fargo y le preguntaba a sus clientes, a personas que no necesariamente trabajan en el sistema financiero, oiga, ¿usted en sus inversiones es conservador o no es conservador? O en sus ahorros. El 27% de los hombres, el 27% de los hombres decía, yo soy más conservador, pero el 38% decía, de las mujeres decía, yo soy conservador. Y lo mismo, la pregunta contraria, oiga, ¿usted qué tan agresivo es? El 16% de los hombres respondían, yo soy agresivo en mis inversiones. El 4% de las mujeres respondían, yo soy agresivo en mis inversiones. Entonces, acá solamente con estos hechos estilizados, con estas estadísticas, estamos viendo que las mujeres en las finanzas tenemos una aproximación aparentemente más conservadora. Y acá viene un tema que Elisa nos contaba, el tema de la autoconfianza. A las mismas mujeres se les preguntaba, oiga, ¿usted qué tanto sabe de finanzas? Y las mujeres respondían, pues mire, 30% de las mujeres respondieron, yo sé mucho de finanzas, yo tengo mucha experiencia, pero 43% de los hombres respondieron que tenían experiencia. 20% de las mujeres respondieron que no tenían experiencia, solamente 11 respondieron que tenían experiencia. Y ahí va acá también el ejemplo que decía Elisa. Y esto, digamos, me lo mandó una amiga de unas estadísticas de LinkedIn. Pues LinkedIn básicamente lo que es una plataforma donde la gente consigue empleos, como pues digamos que tiene la información sobre la búsqueda de empleo. Y ahí decían que cuando una mujer aplica un cargo es porque cumple con el 100% de los requisitos del cargo, mientras que cuando un hombre aplica el cargo, con 50 se lanza. Y eso era lo que decían, pues esto lo aprendo, que vaya. Y entonces es esa autoconfianza que hay veces es buena, pero hay veces, si se va de más, no es tan buena. Entonces, ahí viene la primera conclusión en la gestión de los recursos. Las mujeres, digamos que manifiestan mayor preocupación por la volatilidad en los mercados. Nos preocupa más. Adicionalmente, cuando tú le preguntas a una mujer, oiga, ¿cuáles son los retornos que usted espera en su inversión? La mayoría de las mujeres responden que esperan retornos en promedio similares a los que hay en el mercado. Es decir, mis retornos van a ser cerca al promedio. De golpe uno le pregunta a un hombre, mis retornos van a ser superiores al promedio. No se sabe la realidad, parece que no, pero en general la percepción es que los retornos van a ser más cercanos al promedio. Y las mujeres expresan mayor preocupación a asumir riesgos. Ahora, en ese sentido, las finanzas del comportamiento nos empiezan a mandar un mensaje muy poderoso y muy interesante. Solamente por género tenemos ciertas características que nos ayudan a ser unas buenas gestoras en finanzas, a ser unas buenas gestoras en materia de inversiones. Entonces, lo primero es ese tema de la autoconfianza. Y por eso, para ganar autoconfianza, que no se pase, tenemos que tomar unas iniciativas y eso nos ayuda a empoderarnos y a utilizar, digamos, nuestro instinto a la hora de hablar de finanzas. Entonces, para eso también ciertas estadísticas nos ayudan, que hay muchas mujeres que somos muy exitosas en el control de las finanzas y en el manejo de nuestras finanzas. Una de estas es que el 45% de los millonarios en Estados Unidos son mujeres.
Otro tema importante es que el 90% de las mujeres en algún momento de nuestras vidas nos vamos a tener que hacer cargo de las finanzas totales de la familia. No solamente por un tema de empoderamiento, sino simplemente por un tema de longevidad. Así no te guste, tú de golpe vas a vivir más estadísticamente que tu marido, entonces, o que tus hermanos. Y en ese orden de ideas, esa plata te va a tocar administrarla a ti. Y otro tema importante es que, otro dato que me pareció curioso, 39.5 billones de la riqueza del mundo es generada por las mujeres y la gran mayoría de los millonarios del mundo, que son mujeres, es plata construida por las mujeres, no de herencias, no relacionados con el patrimonio familiar. Ahora, en ese orden de ideas ya tenemos unos hechos estilizados que nos dicen, oiga, nosotras las mujeres tenemos ciertas características de género que nos ayudan a hacer bien la tarea. ¿Y cuáles son esas características? La primera es la paciencia. Nosotras, por género, tenemos una posibilidad de ser más pacientes. Por eso las inversiones que hacían las gestoras profesionales se gastaban más tiempo. No importa que haya volatilidad, yo espero a tener ese resultado. Y si me toca vender la posición, estopearme, como dicen en el mercado financiero, lo hago. Y eso se llama disciplina. Las mujeres tenemos una propensión a ser más disciplinadas. Y otro factor importantísimo es la persistencia. Entonces el mensaje es, si utilizamos nuestro instinto, podemos empoderarnos en mayor medida de nuestras finanzas y podemos hacerlo muy bien, incluso hacerlo mejor de lo que pensábamos. Ahora, pues en todo, para hacerlo mejor hay que estudiar, eso sí, no hay nada que hacer. Si uno quiere conocer sobre salud y por qué, no sé, por qué me está saliendo esa alergia y tener control sobre la alergia, pues me toca investigar y ver cómo yo controlo esa alergia. Lo mismo en las finanzas, lo mismo en los temas de dinero. Me toca estudiar. Entonces el mensaje es, pierde el miedo, capacítate. Capacítate no es que me tengo que meter a una maestría en finanzas, para nada. Es que pierdo el miedo a preguntar, que me asesoro bien, que busco la mejor asesoría, que sé que hay unos temas tributarios, le pregunto a un tributarista, si mi asesor financiero me da la posibilidad, yo le pregunto a lo más básico, lo que yo pienso que de golpe es bobo. No, nada es bobo, ninguna pregunta es boba, de verdad. O sea, cualquier duda que yo tenga me puede ayudar a mejorar la toma de decisión en mis temas financieros. El otro tema importante, no todos los activos son para todos los momentos. Yo no puedo hablar de invertir en acciones de Ecopetrol, por decir algo que es un activo que oímos todo el tiempo, si yo tengo que pagar, no sé, una casa, la matrícula del colegio de mi hijo en 5 meses. Yo no me puedo dar el lujo de hacer frente a una volatilidad cuando yo tengo que pagar una cosa segura. Eso no puede ser. Entonces, aquí yo les voy a hablar de activos para cada momento y puse un par de ejemplos, porque ahorita vamos a hacer un ejercicio entre todas, entonces para que se van acordando de los activos. Y digamos que si digo algo que sea muy técnico, me paran y me dicen, oiga, ¿qué es esto? Lo primero es, vamos a hacer o hablar de 4 objetivos. El primer objetivo es la cuota inicial para una casa. Todas en algún momento de nuestras vidas pensamos en comprar una casa, muchas ya lo hicimos, otras estamos hasta ahora en ese proceso de ahorrar para nuestra primera casa. Entonces, si yo tengo que pagar una cuota inicial para comprar una casa, pues yo tengo que hacer ese pago por ahí en un año. Máximo 6 meses, un año. Entonces, si yo tengo que pagar algo en 6 meses, un año, yo definitivamente tengo que buscar activos líquidos. Y por ejemplo, en este caso puede ser un CDT, un fondo de inversión colectiva a la vista, puede ser algo que cuando yo necesite la plata,
pues ahí esté rapidito y que no tenga el riesgo que me digan, oiga, metí 100 pesos y cuando va a sacar tengo 50 y que mi asesor me diga, ay, ¿sabe qué? Lo que pasó es que justo la guerra comercial entre China y Estados Unidos está muy fuerte, los mercados están súper volátiles y pues son un tema de valoración. Si usted saca la plata ya, pues le entrego 50. Lo que debería hacer es esperarse. No, porque usted no puede esperar. Usted tiene que comprar el apartamento de sus sueños ya y si no da la cuota inicial ya, pues pierde el apartamento. Entonces acá, ¿para qué se va a arriesgar a invertir en activos volátiles? No lo puede hacer. Si usted necesita comprar una casa, pagar una cuota inicial en 6 a 12 meses, cosas líquidas, a la vista, que no tengan mucha volatilidad, con baja tolerancia al riesgo. Ahora, hablemos de educación. ¿Quiénes no hemos querido estudiar una maestría en algún momento? O ya tenemos hijos y estamos pensando en la maestría de nuestros hijos. Todas. Entonces, estos son, cuando uno piensa en educación, uno debería pensar con un horizonte, hacer la planeación en un horizonte de 3 a 5 años. Oiga, mi hijo se gradúa en tal época del colegio. Tengo que ahorrar para eso. Tengo que hacer un fondo. O yo me proyecto en 5 años estudiando mi maestría en historia que me fascina. Bueno, listo, empiece. Como tengo 5 o 6 años y lo hice con cierto tiempo, yo ahí sí puedo pensar en una accioncita de Ecopetrol, por ejemplo, o puedo pensar en una acción de Google o de Amazon, algo que tenga mucho más volatilidad, pero que finalmente en 5 o 6 años me pueda dar un retorno poco más interesante. Ahí también puedo pensar en bonos, por ejemplo, un bono de un banco, hablemos de un banco X en Colombia, y ahí puedo pensar, bueno, no necesito que el bono sea un año. ¿Por qué? Si yo necesito esa plata en 5 años, invirtamos en un bono de 4 años, de 5 años, no tengo ningún problema. Y ahí, ¿por qué, por ejemplo, no podría pensar en un fondo que invierte en edificios, en oficinas, que sea público, por supuesto, un fondo público del sector inmobiliario? Eso también me puede dar una rentabilidad interesante en 5 años. Y yo ahí ya tengo esos números de activos que fueron 4, no les dije más, y puedo tomar un poco más de riesgo. Ahora, hay un tema importantísimo, el retiro. ¿Quiénes de nosotras no hemos pensado en el retiro y no estamos pensando, cuando nos llegue el retiro, uy, qué delicia? Y hemos pensado, ¿qué nos vamos a poner a hacer cuando nos retiremos? Porque la pensión es una cosa, es, bueno, me dan mi mesada, pero ¿qué voy a hacer después del retiro? ¿Me voy a dedicar a trotar? ¿Será que ahí en adelante, en ese momento, voy a tener la fuerza para estar trotando o me voy a dedicar a dar clases de cocina? ¿O cuál es mi plan de vida? Porque el retiro no es la pensión, me pensioné y me voy a dedicar a qué, no, es un plan de vida. ¿Qué voy a hacer cuando yo ya no esté ejerciendo esto, sino me voy a dedicar a viajar? Delicioso, espectacular, pero tengo un plan de viajes porque toda la vida viajando, pues primero chévere y ya cuando ya pasen, acuérdense que la gente, las personas están, hay riesgo de extra longevidad, podemos vivir hasta los 100 años y si nos pensionamos a los 70, 30 años, ¿qué voy a hacer durante 30 años? Hay que tener un plan y es, me dedico, no sé, a dar clases, a hacer algo, a estudiar, ¿por qué no? Entonces, para eso, pues se necesita plática. Y esto es un tema que toma un poco más de tiempo, ¿no? O sea, esto yo lo puedo pensar 15, 20 años, dependiendo de mi ciclo de vida, pero para esto yo sí puedo ser mucho más creativo. Puedo invertir en un fondo inmobiliario, digamos, que incluso no sea público, que tenga mercado secundario, pero un fondo de inversión que invierta en, no sé, que invierta en activos en muchas partes del mundo. Puedo invertir, por ejemplo, en fondos de capital privado, en un fondo que financie emprendimientos o proyectos de tecnología, de robótica. Ahí yo puedo ser mucho más creativo porque tengo el tiempo a mi favor. Puedo invertir en bonos normales, pero que tengan duración o que tengan vencimiento de 20 años, 25 años, ¿por qué no? Acciones, incluso las más volátiles, acciones chinas, acciones, digamos, de la India, que va a ser una gran potencia. Finca raíz,
en diferentes partes del mundo. Yo ahí sí puedo ser muy creativo. Y por último, si yo, por ejemplo, la saqué del estadio y me volví millonaria y digo, a ver, yo quiero hacer una contribución a la sociedad. Yo tengo un poco de plata y ¿qué voy a hacer? De golpe no tengo familia, no tengo a quién dejar esa plata o no quiero dejársela, ya mi familia también tiene suficiente. Yo quiero hacer una contribución a la sociedad. ¿Qué hago con eso? Entonces, un legado a la sociedad. Y ahí puedo invertir de todo. Es decir, estructuras complejas, derivados, fondos de capital privado, aquí, allá, exposición a monedas, bonos, digamos, de 100 años. Aquí puedo ser mucho más creativa y diversificar mi portafolio. Entonces, el mensaje es, cuando yo vaya a ahorrar o cuando vaya a invertir, yo tengo que tener claro cuál es mi objetivo, para qué lo estoy haciendo. No es lo mismo ahorrar para las vacaciones este verano en las vacaciones de junio o ahorrar para mi retiro, para mi plan de vida. Y yo no debería mezclar eso. Y como no lo debería mezclar, tampoco debería utilizar los mismos instrumentos para una cosa o para la otra. Y aquí viene un tema muy importante. Yo ya tengo claro mis objetivos, ahora yo tengo que tener claro cuál es mi perfil como inversionista, y eso es difícil. No todos lo tenemos claro, de verdad que es difícil. Y además uno no tiene un perfil todo el tiempo. Uno a ratos es una cosa y a otros ratos es otra cosa. Entonces, el primer perfil que definen, digamos, este es un paper también, que básicamente se hace como un PhD en Behavioral Finance con otro durísimo que es un CFA, que vienen estudiando el tema de finanzas del comportamiento durante muchos años y definieron unos perfiles de inversionista para mujeres. El primer perfil se llama la artesana. La artesana es una persona emprendedora, rebusca el dinero como sea, se mete en un negocio, se mete en el otro. Algunas se identifican, por ejemplo, no sé, con ustedes mismos, o tienen alguna amiga, alguna tía, alguna mamá de esas que está un día metida, estoy vendiendo ají, después es que estoy metida en un negocio de zapatos y que cambian y son muy emprendedoras. Perfecto. Y esa artesana actúa rápidamente en materia de inversiones. Esa artesana se siente cómoda invirtiendo altas cantidades de dinero. Lo importante es que vea el retorno. Ahora, esa artesana tiene pros y tiene contras. ¿Cuál es el pro de esa artesana? La fortaleza es que busca formas innovadoras de invertir su dinero. Eso es bueno. Pero la artesana tiene una debilidad financiera. ¿Y cuál es? Que tiende a tener sobreconfianza en sus habilidades como inversionista, que es un poco lo que hablábamos del género masculino. Demasiada sobreconfianza te puede llevar a tomar riesgos innecesarios. Y eso en exceso no es chévere, no es bueno. Ese es un tipo de perfil. Vayan acordándose, y si no se acuerdan, en sus cuadernos tienen la definición del perfil, porque ahorita vamos a hacer un ejercicio con este tipo de perfiles. La idealista es esa persona que prefiere enfocar sus energías en otros temas distintos al dinero. Entonces la idealista dice, no, mire, el dinero, como el matrimonio, es un mal necesario, pero no es su enfoque, no es su prioridad. Esa persona, esa idealista, tiene un punto a su favor. ¿Y cuál es? Que deja trabajar el dinero solito. Como no está metido en eso, no le importa, no está valorando todos los días los portafolios, viendo perdí, gané, etcétera, etcétera, pues esa persona deja que el dinero crezca, el interés, el poder del interés compuesto, pero tiene una debilidad. ¿Y cuál es esa debilidad? Que hay veces es desordenada, no tiene como la plata que trabaja, pero de golpe dice, uy, no, yo voy a montar un colegio en el Chocó, yo voy a ayudar a esta población, pero después dice, de esa misma plata también tengo que comprar un apartamento, pero de esa misma plata también tengo que viajar, y mezcla. Y esa debilidad cuando uno es idealista, tiene que ser consciente de esa debilidad financiera. Está la guardiana. La guardiana es implacable con el dinero. Le da mucha importancia al dinero y eso es una fortaleza. La debilidad es que
podría asumir potencialmente muy poco riesgo con tal de no perder un centavo. Entonces, ¿qué hace esta persona? Pues básicamente invierte en cosas súper seguras. Si pierde un peso, se estresa demasiado. Entonces, claro, como le da mucha angustia, pues la angustia es, digamos, el riesgo es que al asumir tan poco riesgo, su dinero no le crezca en la forma que necesita. Y por último está la racional. La racional es supremamente cuantitativa. Cuando le ofrecen un producto, se lo estudia al derecho y al revés. Entiende el prospecto perfectamente, sabe incluso más que el gestor del portafolio sobre el activo en el que está invirtiendo. ¿Qué problema tiene esta racional? Que el día que le va mal en un activo, no vuelve a invertir en ese activo nunca. Y obviamente pierde oportunidades de inversión interesantes porque le hace demasiado el duelo a una situación negativa en inversiones. ¿Cuál es la fortaleza financiera de esta persona? Pues que conoce la importancia del dinero y se toma el tiempo para entender en lo que va a invertir. Entonces a esta sí no llega un esquema de Ponzi, o sea, a esta no le meten los dedos a la boca. ¿Por qué? Porque es muy juicioso. Entonces, como nuestro tiempo es limitado, vamos a hacer un ejercicio entre nosotras. Yo voy a pasar rápidamente al caso aplicado. Entonces, ustedes tienen que hacer esto. Siga los siguientes pasos. Cojan su celular y métanse a www.menti.com. Menti. Entonces, vamos a hacer un caso a ver qué tipo de inversionistas somos y qué, digamos, cuál es la sugerencia que tendríamos que tener a la hora de invertir dada nuestra personalidad. Una vez estén metidos en Menti, ustedes tienen que escribir este código, importantísimo, 407569. ¿Todo bien? Si tienen algún problema técnico, hablen ahora. Bien. Y después vota. Entonces les van a preguntar. Ay, no. Se pueden devolver 2 segundos para el código porque hubo personas allá. No, ¿dónde? Allá, ya. 407569. Entonces aquí al votar nos vamos a dar cuenta cuál es el perfil dentro de nosotras que prima y cuál es el objetivo que prima dentro de nosotras. Ahora, no se preocupen, uno a veces puede ser idealista o a veces puede ser racional o a veces puede ser más guardián, depende también del objetivo. Yo para los temas, por ejemplo, de la educación de mis hijos, soy la propia guardiana, o sea, yo aquí no asomo nada de riesgo, me parece terrible perder, pero por ejemplo, para un tema digamos, más de corto plazo, más de mediano largo plazo, puedo ser un poco más racional. Entonces, no se preocupen, lo importante es, en este momento del tiempo, con qué se identifican un poco más. Entonces, ¿me dicen cuánto tiempo más debo esperar para? Bueno, casi ya tenemos los resultados. Y el resultado es que la mayoría de nosotros somos guardianas. Aquí en este auditorio tenemos un perfil de guardianas. Ahora está bastante dividido, ¿no? Porque hay bastantes idealistas, 32% idealistas, 37% guardianas, 23% racional y de las que menos hay son artesanas. Habemos pues en este recinto. Yo, pues si hubiera votado, yo tal vez hubiera sido un poco más, sí, la racional, entre racional y guardiana, pues. Entonces, para este tipo de perfil, ¿qué nos dice? Ah, bueno, la otra pregunta es, ¿cuál es tu objetivo de inversión? Y aquí vamos a ver qué nos sale, o sea, el objetivo que más nos importa, el que más prima. Tararara, tararara.
Tararara. Bueno, aparentemente, ap- aparentemente nadie quiere donar para la fundación. Yo en mi plan de retiro quería montar una fundación y que les iba a administrar los recursos que ustedes me iban a dar. Estaba buscando acá inversionistas, pero bueno, la gran mayoría de nosotras estamos preocupadas por nuestro retiro. Eso es una realidad. Y en ese orden de ideas, acá tenemos que mezclar esas dos cosas. Somos guardianas, pero nos tenemos que retirar. Tenemos que tener una mesada pensional con la que podamos cumplir ese estilo de vida que queramos para el retiro. Y en ese orden de ideas tenemos el resultado. Para nosotras, la inversión o cómo lo tenemos que hacer, pues nos dice, mire, ustedes deberían en su mayoría enfocarse en activos de renta fija. Importante, pero como es para el retiro, tendríamos que buscar renta fija de mayor duración, con vencimiento más largo, porque no nos gusta mucho la volatilidad, pero tampoco podemos rentar solo la inflación, porque si no, no nos vamos a retirar. Y con este tipo de inversión tendríamos una rentabilidad esperada del orden del 7 al 8%, en 10 años con esta inversión duplicaríamos nuestro capital. Si hoy metemos 100 pesitos y nos esperamos 10 años, vamos a tener, con este asset allocation, con esta composición, tendríamos 200 pesos en 10 años. No es mucho tiempo. Entonces, la conclusión es, miren que no es difícil. Miren que si nosotros nos conocemos como inversionistas, nos damos cuenta que tenemos como un talento nato, un talento de género para invertir. Investigamos lo que nos interesa, que es nuestro dinero, nuestro empoderamiento, y tenemos claros nuestros objetivos, vamos a lograr tomar acción. Y para eso ustedes me dirán algunas, no, pero es que a mí no me sobra la plata, yo tengo que pagar el colegio, tengo que hacer tantas cosas, ¿y de dónde voy a sacar la plata para lograr esta composición? No importa. Cuando uno decide tomar acción, toma acción con miles de millones si es la poderosa que va a tener la fundación, o con 200,000 pesos mensuales, no importa, no importa. Hay que tomar acción, entender mis objetivos, entender mi perfil y preguntar si no entiendo, estudiar si me gusta y empoderarse y ser consciente que los únicos protagonistas de nuestra estabilidad financiera somos nosotros. Entonces, nada, a partir de este momento, tomen acción y ustedes tienen talento como inversionistas y no es nada difícil. Muchísimas gracias.